Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de terapia psicoanalítica. En esta ocasión vamos a estar salvando a Anakin Skywalker, antes de que se transforme en Darth Vader y decida tomar el camino del lado oscuro, destruir la República y tomar el control de la galaxia. Para ello, quiero que imaginen por un segundo que es el joven Anakin Skywalker quien llega a mi consulta psicoanalítica galáctica para trabajar en sus problemas. Yo siempre digo que resolver el conflicto de Anakin Skywalker era relativamente fácil, pero el problema era que el maestro Yoda nunca se le ocurrió enviarlo a terapia con el doctor Roberto. Si tanto él como Obi-Wan se daban cuenta que Anakin tenía problemas de control emocional bastante manifiestos. Pero antes de ir con el análisis, en caso de que no me conozcas, permítame presentarme. Mi nombre es Roberto, soy psicoanalista con más de 30 años de experiencia y en caso de que quieras tener un psicoanálisis como el que vas a ver en este video, no dudes en enviarme un email a la dirección que voy a dejar en la descripción de este video para que me ponga en contacto contigo y te pueda decir la forma en la que te puedes integrar a mi consulta. Entonces, Anakin llega a mi consulta galáctica luego de que tras un ataque de ira decide asesinar a toda una tribu de moradores de las arenas, luego de ir a rescatar a su madre y en esa situación llegar justo en el instante en que su madre está muriendo. Lo que desata en él ese ataque de ira que le lleva a asesinar a todo el mundo, niños incluidos. Algo que luego va a volver a hacer cuando se transforme en Darth Vader. Y se supone que un Jedi no debiera tener esos sentimientos tan manifiestos de venganza. Por tanto, si se fijan, aquí hablamos de una persona con mucho poder, pero que no puede controlar ese poder, cuando su ira se descontrola. Y además emplea esa ira para lastimar a los que son más débiles que él. Entonces, si te fijas, aquí hablamos de una persona que no puede controlar su enojo. Y eso le lleva a lastimar a los demás. Y allí está la explicación de por qué quise hacer este video. Porque muchos de mis pacientes desarrollan lo que yo llamo un complejo de Anakin Skywalker, que es lo que vamos a estar explorando en esta sesión de psicoterapia. El complejo del inconsciente es una personalidad fantasma que bajo ciertas circunstancias se activa y toma tu estado del yo y te controla sin que tú te des cuenta de que lo está haciendo. Entonces, el propósito del psicoanálisis es ayudarte a descubrir esas personalidades fantasmas que se activan en ti, que surgen por traumas que has enfrentado a lo largo de tu vida y que te llevan a lastimar a otros o a lastimarte a ti mismo y a arruinar tu vida, como digo, sin que seas consciente de qué es lo que causa en realidad que actúes de esa forma. Ahora, haciendo la historia de vida de Anakin o del paciente, aquí nos encontramos con un joven que tiene mucho potencial y por lo mismo es una persona que ha generado muchas expectativas, las cuales nunca logra cumplir. Porque todas las personas que lo rodean siempre están criticándole y encontrándole defectos, a pesar de que hace todo lo posible por agradar a los demás. Por eso, la idea de estas sesiones de psicoterapia, que no son más que una metáfora, es que tú mismo puedas descubrir qué aspectos de la psique de Anakin se asocian con tu propia experiencia de vida. O si acaso conoces a personas que sufran por algo similar a lo que sufría Anakin, para que le digas que vea el video. Ahora, lo otro que hay que considerar es que cuando Anakin llega a mi consulta está participando en una guerra, la guerra de los clones, que provoca en él la idea de que siempre es el responsable de las vidas de todos los demás, nada más ni nada menos, que de todas las personas que viven en la galaxia. Te menciono esto para que veas por qué su psiquis siempre estaba a punto de explotar. Sumado a todo lo anterior, tenemos el hecho de que no sabe quién es su padre, que cuando niño fue esclavo y que además en ese tiempo de su vida fue separado de su madre. Supuestamente fue liberado, pero fíjense, este es un detalle muy importante, no para hacer lo que él quisiera, sino para ser un esclavo de los Jedi. Tenía que dedicarse únicamente a entrenar y cumplir las expectativas de sus maestros. En el fondo, Anakin Skywalker nunca tuvo una infancia. Por tanto, era lógico que iba a desarrollar problemas de carácter emocional. Es interesante porque era un niño extremadamente autosuficiente, como cualquier niño que se vea obligado a trabajar en su infancia o a hacerse cargo de su familia. Pero nunca experimenta ese tiempo, que es muy importante en la psicología de cualquier niño, que es la infancia, para resolver esos conflictos.
Entonces, si fuiste un niño que metafóricamente fue un esclavo, que tuvo que trabajar o valerse por sí mismo desde muy pequeñito y además fungir como un sustituto de alguno de tus padres, ya sabes que potencialmente podrías desarrollar el complejo de Anakin. Y si además eres alguien talentoso, como sé que lo eres, allí vas a encontrar la explicación de por qué surgen en ti esos ataques de ira tan manifiestos que lastiman, fíjate, a los que amas. Además de todo lo anterior, Anakin se enamora de una mujer mayor que él, que siempre lo está criticando. Siempre le dice cómo tiene que pensar. No le permite seguir sus propios instintos. Y el mayor problema es que Anakin no puede tener a esa mujer porque su maestro Obi-Wan le dice que los Jedi no pueden tener apegos. Es decir, imagina si yo le digo a un adolescente no puedes tener una novia. No puedes experimentar el amor y tus deseos sexuales porque como eres un Jedi, tienes que reprimir ese impulso que es tan natural. ¿Qué creen que va a pasar con la psique de un joven bajo esas circunstancias? Ahora, volviendo al tema de la muerte de la madre de Anakin, que es lo que lo trae aquí, que es un momento crítico en su vida, te vas a dar cuenta que es allí donde él se hace consciente de que si él no salva a los demás, nadie lo va a hacer. ¿Y qué provoca eso en él? La noción de que debe salvar a todo el mundo si quiere evitarse a sí mismo el sufrimiento. Lo que va a generar como consecuencia que no pueda evitar percibir a los demás como inferiores, precisamente porque no pueden resolver sus problemas por sí mismos. Y eso va a causar una enorme necesidad de controlar todo, precisamente para evitar todo el sufrimiento que hasta aquí ha experimentado, porque los demás no saben valerse por sí mismos, algo que él sí sabe hacer. Y allí está la explicación de por qué las personas que sufren de este complejo de Anakin tienden a molestarse cuando los demás no hacen lo que ellos dicen. Porque si los demás no siguen sus instrucciones, que son las instrucciones de supervivencia, van a terminar causando sufrimiento a los demás y como consecuencia le van a terminar causando sufrimiento a quien sufre de este complejo de Anakin. En el fondo, genero orden para no sufrir. Pero el problema es que la vida es un gran caos y no puedes escapar del desorden, ni de las equivocaciones de los demás, ni del sufrimiento. Entonces, ¿cómo resolvemos un caso como el de Anakin Skywalker? Justamente él tiene que aprender a aceptar que la vida es un caos. Y para ello, la clave es que yo le pueda enseñar en mi consulta a disociarse del sufrimiento de los demás, pero de forma sana, no de manera despiadada, que es la forma en la cual las personas que tienen este complejo resuelven este conflicto. Por eso Anakin se transforma en una máquina, en Darth Vader, porque es una metáfora que habla sobre aquella persona que elimina por completo sus emociones para no sufrir. Y eso es algo desequilibrado. La clave es que tú puedas decidir seguir sintiendo compasión por los demás, pero no vivas en un estado constante de estrés, porque crees que tienes que salvar a todos por el trauma que sufriste por la pérdida de tu madre, que es lo que le ocurría a Anakin, y que es lo que estamos explorando aquí. Lo otro que hay que resolver con Anakin es ayudarle a comprender que las expectativas que los otros tengan sobre él no definen su valor. Ese era su mayor talón de Aquiles, y el medio por el cual los otros lo manipulaban. En mi terapia, yo le voy a enseñar que cuando logre algo, no necesite que los demás le refuercen su valor. Si llegaba el maestro Windu y le decía percibo mucha oscuridad en ti, la clave aquí es que Anakin dijera, ok, ese es tu punto de vista. En el fondo, se trataba de ayudarle a desarrollar su propio criterio en cuanto a lo que era bueno o malo. Porque los Jedi tenían una visión muy tóxica del bien y del mal. Y otro tema es ayudarle a aceptar su deseo de amor y de sexo. Si él quería tener una novia, y Obi-Wan le decía que no, siempre podía dejar la orden. Una persona tan talentosa como él no necesitaba a los Jedi. Era al contrario, los Jedi lo necesitaban a él. Es decir, Anakin no dejaba de ser un Jedi porque la Orden Jedi lo rechazara. Con sus poderes, si le daba la gana, podría conquistar un planeta, estilo paraíso, y quedarse allí viviendo con Padme hasta el fin de sus días. De hecho, si Padme tenía tanto deseo de ser senadora o reina, que eran sus propios complejos, con el talento que tenía, Anakin podía comprarle un sistema de planetas y decirle a Padme, ok, dedícate a ser la reina de este sistema y a hacer tus actividades senatoriales que tanto te gustan. Esto es importante porque una parte de mi terapia se basa justamente en ayudarte a observar las infinitas posibilidades que tienes. Pero el problema es que Anakin, cerrado como estaba, solo veía una posibilidad,
que era ser parte del Consejo Jedi, que en el fondo era una lata. Pero bueno, como ven, todo esto hubiera resuelto los conflictos de Anakin y nos hubiéramos evitado a Darth Vader. Hubiéramos tenido un joven feliz, motivado, enamorado, que hubiera alcanzado un estado de madurez y equilibrio emocional que le iba a permitir tomar su verdadero lugar en la galaxia. En el fondo, él no necesitaba que los demás le dijeran que era el elegido, sino que se trataba de que él mismo se eligiera, que fuera un poco egoísta y que descubriera que hacer lo que él quería, seguir sus propios deseos, no era algo tan malo como le decía Obi-Wan y todo el resto de los Jedi. Que puede que sea lo mismo que pasa contigo. Si en este momento sientes que estás experimentando algún complejo del estilo Anakin Skywalker. Por lo mismo, ya sabes que en caso de que quieras psicoanalizarte para descubrir tus propios complejos del inconsciente y cómo resolver estos conflictos, simplemente envíame un mail a la dirección que dejo aquí abajo en la descripción de este video para indicarte cómo puedes tomar tu primera sesión de psicoanálisis conmigo. Y por favor, no te olvides de darle like a este video si te fue de utilidad, de suscribirte a mi canal presionando en la campana de notificación para que no te pierdas de ninguna de las próximas sesiones de terapia que voy a estar subiendo y de compartir este video para que más personas puedan tener acceso a este tipo de conocimiento. Que tengas un gran día. Bye.